En medio de la guerra estoy y siento el latir del corazón. Antes de que el mundo me dé la espalda, con mucho valor blandiré mi espada. Para salvar todas las memorias que serán, tengo que abrazarlas y no soltarlas nunca más. Una canción de paz cubierta por la maldad. De pie luchamos por ella hasta el final. Este mundo se mantiene por toda la oscuridad que habita en él. Es momento de regresar, nuestro engranaje hacia atrás. Recuperemos nuestros anhelos que llegamos a perder. La esperanza debemos de mantener, no importará decaer. Se acelera el corazón y descubrimos la compasión. La armonía nos cambió. Saboroso, saboroso. Ya no hay salida, tal vez todo se acabará. A mi mente llegan palabras que me salvarán. El esfuerzo que dimos aquí está dando frutos por fin. No dejaremos que nadie cambie nuestro ser. Una realidad envuelta por dudas que no nos permiten avanzar. Es la hora de regresar, deshacer lo que quisimos crear. Liberaremos a nuestros corazones de la oscuridad. La esperanza hay que guardar, mantenerse fuerte y avanzar. No contenemos la emoción de cumplir nuestra aspiración. La armonía nos cambió. Saboroso, saboroso. Capítulo 5. Pearl Harbor. El día de la infamia. Parte 1. Nos encontramos en la base naval de Pearl Harbor, un bastión crucial en el Pacífico. No era una maravilla, era una fortaleza de guerra. Durante años, fue el punto de inflexión contra las incesantes incursiones Sirens, la vanguardia operativa que permitía a las facciones protectoras mantener a la humanidad a flote. Pero este día, la tranquilidad se convirtió en la línea de corte. Las Sirens, las adversarias implacables de la humanidad, llegaron. Con una fuerza masiva de vanguardia. Para las Skansen, esto no habría sido más que una escaramuza costosa, si no fuera por la escolta. Una nueva amenaza. Emergiendo de la bruma, deslizándose junto a las Sirens, venían unas naves totalmente desconocidas. Su diseño era una obscenidad de metal alienígena, una geometría que desafiaba la ingeniería naval humana. Lo que heló la sangre fue su escala. Eran gigantescas, superando el porte de los mayores acorazados, eclipsando a los portaaviones de clase más pesada. Las Skansen estaban paralizadas. No por miedo, sino por el silencio impuesto por el shock. La parálisis se rompió solo por la realidad circundante. Los gritos histéricos de la marinería en tierra. El rugido de una Skansen dando órdenes desesperadas a la artillería costera. El metálico rechinar de los camiones de la base siendo cargados a toda prisa. El shock terminó cuando la batería terrestre de Pearl Harbor escupió fuego. El aire se desgarró con la respuesta. La nueva amenaza se unió a las Sirens en una sinfonía de destrucción.
Solo entonces, bajo la lluvia de fuego y el impacto del pánico colectivo, las Gansen reaccionaron. Sus equipos se activaron con un destello frío, enfrentando un enemigo que ni siquiera sabían cómo nombrar. Enterprise, no bajen la guardia, debemos contenerlas aquí mismo. Que nadie llegue a la base, contrarresten el ataque Siren ahora, dijo Enterprise con una seriedad férrea, tensando su arco. Una oleada de aviones Dauntless y Hellcat se lanzó al cielo para interceptar a las masas enemigas. La flota que la escoltaba, compuesta por portaaviones y destructores, luchaba con una sincronía feroz. Desde el puerto de Azurlane, se veía cómo más Gansens zarpaban en formación de apoyo, listas para defender la isla a toda costa. Cleveland, alto y claro, caballeros del mar. El espectáculo va a empezar. Tomen sus puestos, hermanas. La primera línea necesita un relevo, y hemos venido a darles una bienvenida inolvidable. Un destello de movimiento a lo largo de los muelles. Las Gansen, un grupo rápido de la clase Cleveland, los conocidos caballeros de los mares, se equiparon en plena carrera. Sus aparejos se encajaron con un golpe metálico justo antes de que saltaran al agua, uniéndose al caos. Abrieron fuego de inmediato, una cortina de proyectiles destinada a cubrir a la base y a impactar en las formaciones de las Sirens y las naves desconocidas, ahora llamadas Regens. Pero la lucha se detuvo con una realización brutal. Las Gansen se percataron de algo que superaba la propaganda de guerra. Las naves Regens no solo atacaban la base, giraron sus armas para encarar a las chicas. Lo que Purifier había advertido era cierto, las recién llegadas eran hostiles a todos los combatientes en el sector. Los caballeros del mar observaron con pavor un patrón de ataque inédito. Una nave Regen disparó proyectiles de aspecto grotesco que trazaron una curva antinatural, girando sobre su propio eje mientras viajaban. El proyectil alcanzó un crucero ligero de producción masiva que navegaba cerca. El impacto no fue la explosión final. Unos tensos segundos después, el proyectil detuvo su giro, detonó, y la nave de producción se partió en dos. La nave Regent que había disparado el tiro letal pivotó lentamente, su proa apuntando directamente hacia la clase Cleveland. Sus cañones se alinearon, fijando un nuevo blanco. Instintivamente, sin órdenes, las Gansen se dispersaron. Los proyectiles curvos del Regent golpearon el agua donde ellas habían estado, levantando columnas de vapor y metralla. El atacante no cedía, barriendo el área con ráfagas continuas, entonces, la nave Regent explotó. La onda expansiva casi volcó a las Gansen, que levantaron la vista, estupefactas. Justo sobre ellas, un avión de combate rugía, y en su cubierta, Enterprise, tensando la cuerda de su arco, disparaba una nueva flecha contra el siguiente blanco. La ayuda había llegado. Cleveland, Enterprise has llegado justo a tiempo, dijo con su alivio evidente mientras se reagrupaba con sus hermanas. Columbia, es impresionante. Su poder es inigualable. Vamos, chicas. Con ella cubriéndonos, tenemos una posibilidad real de inclinar la balanza en esta batalla. Montpellier, exacto. No hay tiempo para admirar. Vamos a patearles el trasero a esas Sirens. Que sientan el peso de la clase Cleveland, exclamó Montpellier, activando sus cañones con fervor. Enterprise, escúchenme bien. Ustedes ayuden inmediatamente al resto de las flotas a lidiar con las fuerzas Siren dispersas. Yo me encargaré de este nuevo grupo. Vayan, ahora. Sin titubear, las Gansen de la clase Cleveland obedecieron la orden. Se deslizaron por el agua, sus cañones abrieron fuego en una salva concentrada. Una ráfaga de munición de 152 milímetros impactó a un regente en el casco, pero el efecto fue mínimo, apenas un rasguño superficial. Otra andanada se estrelló inofensivamente contra otra nave, evidenciando el terror. Su armamento estándar era insuficiente contra este nuevo enemigo. Mientras la flota Gansen luchaba por encontrar una debilidad, la crisis se multiplicó en tierra. Directamente sobre la base, portales Sirens se abrieron con un chirrido de energía. No estaban en el mar, se materializaron en medio del complejo de Azurlane. De ellos, comenzaron a emerger las tropas de asalto Regent. Múltiples variantes de soldados mecanizados Regens inundaron la base, abriendo fuego a ciegas.
Un soldado del ejército, empuñando su rifle M1 Garand, vació un cargador contra el primero. Las balas rebotaron en la armadura del regent sin dejar mella, como si golpearan roca maciza. En respuesta, el soldado regent levantó su arma de plasma y disparó, desintegrando al hombre en una explosión de calor y carne carbonizada. La muerte fue instantánea y atroz. A pesar de la carnicería, más soldados salieron de los barracones. Varios tanques M4 Sherman se unieron a la defensa, sus cañones de 75 milímetros, rugiendo en un esfuerzo desesperado por contener a los invasores que se movían con una velocidad antinatural. No muy lejos de ese infierno, resguardados, el comandante y el subcomandante observaban la masacre, testigos impotentes de cómo su bastión se convertía en un matadero. El plan se había desmoronado. Comandante, Nimitz. Esas malditas Sirens. No puedo creer la escala de este ataque, ¿y qué demonios son esas nuevas unidades? Nunca las habíamos visto. Dijo el comandante, con la frustración marcada en su rostro mientras sus prismáticos temblaban por la intensidad de la batalla. Subcomandante, Matt. Esto es una carnicería, señor. No es seguro. Comandante, por favor, permítame evacuarlo. Necesitamos llevarlo a un puesto de mando fortificado de inmediato. Comandante, Nimitz. No, Matt. No me moveré de aquí. Mi lugar es en el puente, observando y dirigiendo la respuesta. Es mi responsabilidad, no abandonaré a mis chicas mientras luchan. Subcomandante, Matt. Comandante, con todo respeto, si se queda expuesto, el riesgo es inaceptable. Si le sucede algo, toda la cadena de mando de Azur-Lane colapsará. Por la victoria, debe estar a salvo, señor. Matt tiraba del comandante Nimitz con desesperación contenida. Comandante, tenemos que movernos. Ahora. Nimitz se resistía, sus ojos fijos en la masacre en la base. No puedo irme, Matt. Debe haber algo, algún protocolo, alguna manera de reforzarla. En ese instante de fricción y parálisis, un equipo de asalto regent se deslizó silenciosamente hacia su posición. Armas levantadas, apuntando directamente a los oficiales, listos para ejecutar la orden de matar. Antes de que los regents pudieran siquiera alinear el tiro, una explosión ensordecedora destrozó el aire. La onda de choque golpeó a Matt y a Nimitz. Al recuperarse del impacto, ambos voltearon a donde habían estado los asaltantes. Ahora solo quedaban restos calcinados y metal derretido. Voltearon hacia la fuente del ataque. Allí, con sus aparejos navales aún activos, estaba una Kansen. Cabello rubio pálido, enfundada en un traje de combate blanco manchado de hollín, y con vendajes precarios cubriendo parte de su rostro. Sus cañones, pesados y masivos, aún echaban un humo acre. Se acercó a ellos. North Carolina. Comandante, Matt, ¿están ilesos? Preguntó North Carolina, acercándose rápidamente, su voz teñida de una profunda preocupación. Comandante, Nimitz. Gracias, North Carolina. Estamos bien, pero ¿qué haces fuera de la enfermería? Deberías estar en reposo, tu reparación no estaba completada. Respondió con preocupación. North Carolina, no hay tiempo para el descanso, comandante. Debemos evacuarlo inmediatamente. Esta situación se ha vuelto inmanejable. El riesgo para la estructura de mando es demasiado alto. Subcomandante, Matt. Ella tiene razón, señor. Lo sabemos ahora. Las Sirens no están solas. Sus nuevos y poderosos aliados que se hacen llamar los Regents han entrado en la refriega y están atacando sin piedad. Comandante, Nimitz. Y es precisamente por eso que debo ir a dirigir las defensas. El comandante hizo el amago de salir de su posición, decidido a alcanzar la línea de comunicación principal. Antes de que pudiera dar un paso, North Carolina se interpuso con una elegancia firme, bloqueándole el paso. North Carolina, alto ahí, comandante, ¿a dónde cree que va? Es sumamente peligroso, no puedo permitirlo. Comandante, Nimitz. Lo sé. Pero ese es mi deber como líder. Tengo que encontrar la manera de coordinar y asistir a nuestras chicas. North Carolina, su determinación es admirable, pero en este punto, su presencia solo lo pone en peligro, pero ahora mismo, la única ayuda que puede darnos es permanecer seguro y vivo. Por favor, permítame escoltarlos fuera de este infierno. No podemos arriesgarnos a perder a nuestro comandante. Nimitz se preparaba para rebatir, para invocar su rango y su deber. Pero se detuvo al encontrarse con la mirada de la Kansen.
No era solo la convicción lo que veía en los ojos de North Carolina, sino una preocupación cruda y obstinada, marcada por la suciedad y los vendajes que cubrían parte de su rostro. No era una petición, era una orden militar por necesidad. El comandante vaciló y finalmente, Nimitz sintió un movimiento seco y breve. La señal de que aceptaba ser puesto a salvo. Al ver el asentimiento, la rigidez militar que tensaba los hombros de North Carolina se liberó levemente. Un suspiro silencioso y contenido escapó de sus labios. Había ganado el primer objetivo, la extracción de su comandante. Ahora venía la parte difícil, el escape. North Carolina, síganme de cerca, ahora. Los llevaré al búnker de comando, es el lugar más seguro. Manténganse justo detrás de mí, cubiertos por mi fuego. Y recuerden, pase lo que pase, mantengan la cabeza agachada y no se separen. Vamos. Sin una palabra más, el grupo de 3 se lanzó a la acción. North Carolina marcaba el paso, sus movimientos rápidos y eficientes contrastando con el infierno circundante, explosiones ensordecedoras, humo acre y los gritos ahogados de la marinería. La base era un pandemonio. Un tanque M4 Sherman rugió junto a ellos, su cañón disparando a la desesperada. Detrás, un pelotón de la Union Eagle les ofrecía una cubierta improvisada. La ayuda duró solo un instante. Un escuadrón de Regens apareció, sus armas de plasma alzándose. El contraataque fue devastador. El plasma caliente impactó a los soldados desprotegidos. Sus cuerpos se retorcieron, atravesados por el calor abrasador, muriendo en el acto en medio de un olor metálico y dulce. El Sherman disparó su última ronda útil, haciendo blanco en un Regent, el cual explotó, hiriendo a 2 más. Los Regens supervivientes concentraron su fuego, las ráfagas de plasma impactando el blindaje del tanque. El acero del Sherman se derretía y se deshacía antes de que la máquina explotara. El rugido de North Carolina fue casi inaudible sobre el fragor de la batalla, pero su acción no lo fue. Sus cañones principales rugieron, desintegrando a los Regens restantes. Con la adrenalina aún hirviendo, North Carolina giró la cabeza hacia la derecha, fijando su mirada en el Sherman destruido y los cuerpos calcinados de los soldados. Apretó los puños, la frustración grabada en el ceño. Estas criaturas. Los Regens. No solo la devastación en el mar, sino la masacre en la tierra, que le trajo a la mente la reciente y cruda memoria de lo ocurrido en la isla días atrás. Su furia incrementó, pero con ella se encendió una voluntad de hierro. Controlando la rabia, miró a Nimitz y Matt, haciéndoles un gesto imperioso. El refugio estaba cerca. No se detuvieron, moviéndose con velocidad frenética hasta que finalmente cruzaron el umbral de la seguridad temporal. North Carolina, oficial, escuche mi orden. La seguridad del comandante y el subcomandante es ahora su prioridad máxima. Manténgalos a salvo en el búnker hasta que el campo de batalla esté completamente asegurado. Cuento con usted. Un suboficial del ejército saludó a North Carolina con un asentimiento breve y se hizo cargo inmediatamente de los oficiales, guiándolos hacia el interior del refugio. Misión cumplida. Ahora que sus comandantes estaban bajo cubierta, la Kansen era libre de luchar sin reservas. North Carolina dio media vuelta y corrió de regreso por donde había venido. Los sonidos de la batalla no solo llegaron a sus oídos, sino que se estrellaron contra ellos. El fragor confirmaba que la lucha alcanzaba su punto más álgido. Localizó un nuevo grupo de soldados Regens que avanzaban rápidamente hacia su posición. Sin titubeos ni mediación, disparó. Una salva concentrada de sus cañones principales pulverizó el suelo y a los enemigos. La posición quedó marcada por una mancha de metal derretido y vapor. Mientras buscaba su próximo blanco, fue sorprendida por una serie de explosiones secundarias. El resto del escuadrón Regent cercano fue aniquilado por un fuego cruzado que no era el suyo. Giró la cabeza hacia la fuente del ataque. 2 figuras emergiendo del humo, 2 Kansen, se acercaban. El refuerzo había llegado justo a tiempo. Icarus, parece que la situación aquí en tierra tampoco está yendo como se esperaba. Hemos encontrado una resistencia más pesada de lo que Enterprise Sema pronosticó. Signet, ¿y apenas te das cuenta? En el mar, la cosa está aún peor. Es un caos total. North Carolina, Icarus, Caliza. ¿Qué hacen ustedes dos tan lejos de la línea de combate? Se supone que deberían estar luchando contra las Sirens y los Regens. Icarus,
Bueno, verás, Enterprise nos ordenó a varios destructores un repliegue táctico. Nos vamos a concentrar en el combate terrestre contra la infantería enemiga. Nuestros torpedos y cañones ligeros son ineficaces contra los acorazados Regents. Signet, exacto. Solo las chicas con armamento pesado como los acorazados, cruceros pesados y algunos cruceros ligeros pueden penetrar sus defensas. Es una orden directa. Icarus. Por eso, North Carolina, creemos que lo mejor es que te dirijas de vuelta al frente naval. Van a necesitar toda la ayuda posible. Un acorazado de tu clase y tus cañones serían de tremenda utilidad para nuestras compañeras allí. North Carolina, ¿están seguras de poder manejar la situación aquí ustedes solas? La infantería enemiga es extremadamente numerosa. Icarus, no se preocupe. Podremos ser destructores, pero somos rápidas y fuertes. Además, hay varias compañeras que ya se han movilizado en la zona costera. No será difícil coordinarnos o pedir apoyo si es necesario. North Carolina, gracias, chicas. Supongo que estarán bien. Antes de que North Carolina pudiera siquiera terminar la frase, un siseo atronador se acercó a una velocidad demencial. Un instinto visceral hizo que North Carolina e Icarus se lanzaran a un lado, despejando la trayectoria por apenas 1 metro. Lograron evadir el impacto. Kaliza no lo hizo. El sonido de la colisión fue seco, un golpe brutal y, a continuación, el inconfundible y horrible crujido de hueso y carne siendo triturados. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo de la batalla. Cuando el humo se disipó de la zona de impacto, reveló un artefacto regente estrellado, una pieza de chatarra alienígena y humeante. Justo debajo, no había nada reconocible, solo un charco creciente de sangre espesa, restos de huesos pulverizados y carne desfigurada. Entre los restos, había fragmentos irreconocibles de un uniforme azul y negro y los restos catastróficamente destruidos de un aparejo. Kaliza ya no existía. North Carolina, endurecida por innumerables batallas, sintió el shock químico golpearla, pero su entrenamiento tomó el control. Muerte limpia, brutal, pero final. Para Icarus, la joven Kansen de la Royal Navy, fue diferente. Su cuerpo se congeló. La persona con la que acababa de compartir una mirada de camaradería, la que había luchado a su lado hacía 1 minuto, había sido reducida a una mancha desgarradora de materia biológica. El terror y la incredulidad la anularon. Estaba totalmente asustada, inmóvil. Carolina, Icarus. Muévete. Pero Icarus estaba en trance, el horror de la muerte de Kaliza había detenido su mente. El estupor se rompió cuando la mano de North Carolina se cerró sobre su brazo y la arrastró. Un instante después, la masa metálica que había matado a su amiga embistió con fuerza brutal el lugar donde habían estado. Las dos Kansen esquivaron el siguiente asalto con una fluidez entrenada. Pero su dominio de la esquiva estaba a punto de volverse obsoleto. La enorme esfera de metal se detuvo en seco, giró sobre su eje, y encaró a las Kansen. Frente a sus ojos, comenzó a transformarse. El metal se retorció y se desplegó, sus placas se separaron. De su interior surgieron largas y afiladas extremidades articuladas, haciéndola parecer mucho más alta y amenazante. Había pasado de ser una bola de demolición a un depredador mecánico con apéndices funcionales. North Carolina, priorizando la amenaza, apuntó sus cañones principales. Pero la máquina demostró ser más rápida. Sus extremidades metálicas golpearon el lateral de los cañones, desviando el disparo de North Carolina hacia el cielo. La Kansen preparó su segunda torreta para compensar, pero el artefacto lanzó un tentáculo metálico con una precisión devastadora. El impacto fue directo en la torreta, dañándola gravemente. Icarus, por su parte, seguía en la cuerda floja del shock emocional. Estaba atónita ante la repentina escalada de la amenaza y la fragilidad de su propia vida. Respiró hondo, forzando la calma, tratando de sofocar la imagen de Kaliza. La conmoción por la muerte espantosa era casi incapacitante. Después de varias respiraciones forzadas, la voz interna de la Royal Navy se impuso. Su deber, su reina, su juramento de proteger a la humanidad. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero su voluntad fue más fuerte. Fijó su mirada en North Carolina, que luchaba por liberarse del asalto, y cargó hacia la amenaza. Vacilante, pero inquebrantable. Icarus. Oye, engendro oxidado. Tú, la cosa fea y pesada que se hace llamar Regent. Préstame atención, dijo con bastante seriedad. El Regent transformado lanzó un golpe certero que impactó a North Carolina, forzándola a retroceder varios metros.
Estaba preparándose para un ataque de seguimiento cuando se detuvo, alertada por el grito de Icarus. La pequeña Kansen, movida por un coraje desesperado, corría directamente hacia el monstruo. Sus cañones de 5 pulgadas escupieron una salva en un intento por desviar la atención. El regent reaccionó con una velocidad antinatural. Esquivó los proyectiles con precisión milimétrica e incluso desvió uno de ellos con un tentáculo blindado. Su enfoque se transfirió de inmediato. Fijó su mirada óptica en Icarus y se abalanzó. Icarus vio el peligro y reaccionó, intentando deslizarse fuera del camino, pero la máquina era demasiado rápida. Un tentáculo impactó con fuerza brutal contra su aparejo, destrozando parte de él, y el golpe secundario la lanzó por los aires. Icarus se estrelló contra el lateral de un camión militar estacionado, que se abolló y gimió bajo el impacto. El regente avanzó para propinar el golpe de gracia, pero antes de que pudiera completar el movimiento, explotó. North Carolina, recuperada del impacto anterior, no había dudado. Una salva de sus cañones funcionales había pulverizado el punto ciego del monstruo. El metal se desgarró en metralla alzada. Dejando los restos humeantes atrás, North Carolina cargó hacia Icarus. North Carolina, por las estrellas. Icarus. Resiste, por favor, resiste. Voy a conseguirte asistencia médica inmediata. Solo aguanta un poco más. De vuelta a las aguas, la situación era sombría. Las Kansen estaban siendo superadas. El armamento regent superaba su blindaje y sus números se reducían frente a la combinación de las Sirens y el nuevo enemigo. A pesar de la disparidad, las Kansen se mantenían firmes, la línea naval inquebrantable. En este momento, la batalla en el mar había alcanzado un punto muerto brutal. Ningún bando podía avanzar sin incurrir en pérdidas catastróficas. Las Kansen heridas eran rápidamente evacuadas a la retaguardia, donde las unidades de apoyo intentaban lo imposible. En la línea del frente, los ojos inyectados en sangre se encontraban al otro lado de las aguas. Ambos bandos mirándose con una determinación fría, dispuestos a pagar cualquier precio. Pero toda la atención, la esperanza y el terror, se concentraba ahora en el cielo. La lucha se había elevado, centrada en las dos figuras que seguían combatiendo. Purifier. ¿Qué ocurre, Grey Ghost? ¿Ya te has quedado sin munición? La verdadera diversión aún no ha terminado, es apenas el clímax. Enterprise. Cállate la boca, monstruo. Haré que pagues, en este momento y aquí, por toda la devastación que tú y tus patéticos amigos han desatado. Purifier. Oh, vaya, vaya. Parece que la gran Enterprise aún no ha captado la situación, ¿verdad? Esta pelea ya está decidida a nuestro favor. Tan solo mira a tu alrededor, no quedan muchas de ustedes operativas. Y mientras tú y yo jugamos, los Regents están completando la masacre en la retaguardia. En lo alto, Enterprise no solo estaba preocupada, estaba ardiendo. Una frustración helada le atenazaba el pecho. El enemigo estaba a instantes de completar un objetivo catastrófico, y cada sacrificio Kansen se sentía inútil, apenas un grano de arena en la marea invasora. Mientras maniobraba su avión a velocidades límite, su mirada barrió la escena de abajo. Las siluetas borrosas de buques, tanto Sirens como de producción humana, se hundían en las aguas. Vio a sus compañeras, algunas heridas, otras operando al borde del colapso físico, manteniendo la línea por una fuerza de voluntad agotadora. La desesperación intentó morderla, pero Enterprise no flaqueó. La rendición nunca había sido una opción. Tensó su arco hasta el límite, la cuerda de energía chirriando bajo la tensión brutal. Su rostro, una máscara de concentración absoluta.
Apuntó, no a Poitier directamente, sino a un proyectil regen masivo que trazaba una trayectoria mortal hacia el búnker. Disparó. Parece que esta vez gané yo, Enterprise. La derribaré. Lejos del fragor de la batalla, en lo que parecía ser una sala de mando y monitoreo, varias figuras se congregaban. No había pánico ni gritos, solo el silencio calculado de una sala con luz tenue. Estaban observando los acontecimientos de la batalla, pero no como participantes, sino como analistas. Las pantallas a su alrededor, llenas de marcadores parpadeantes y datos tácticos, reflejaban la carnicería que se desarrollaba en Pearl Harbor. Las figuras, particulares y con posturas rígidas, analizaban cada explosión, cada movimiento fallido de las Skansen, y cada avance brutal de los Regens y las Sirens. Observer. Vaya, qué espectáculo tan fascinante. ¿Quién lo hubiera dicho? Los resultados exceden mis proyecciones. La fase inicial de la operación es un éxito rotundo, casi total. Tester, oye, Observer. ¿No se suponía que esta era mi misión de campo? Si yo hubiera estado allí, la operación ya habría terminado hace horas, sin tantos rodeos inútiles. Observer. Upsi. Bueno, verás, Purifier fue muy insistente en tomar la delantera esta vez. Disculpas. Pero no te preocupes, el desenlace que queremos es inminente. Tester, pero mírala. Ni siquiera se lo está tomando en serio, lo está convirtiendo en un mero juego. Y peor aún, parece que está cayendo al agua. Claramente ha fallado y ya está perdiendo. Las dos Sirens continuaban su conversación, la frialdad de sus voces en marcado contraste con el caos exterior, cuando el pesado sonido de una puerta deslizándose interrumpió la sala. Una figura entró. Su complexión era similar a la de los Regens que masacraban en la base, pero su escala era grotesca. Era significativamente más grande y corpulenta. Lo que más perturbaba era el brazo izquierdo. Donde debería haber habido un apéndice orgánico o una extremidad simétrica, solo había una prótesis artificial de metal tosco, ensamblada con una tecnología visiblemente diferente, casi cruda. El recién llegado, más máquina que guerrero, se plantó ante las Sirens, su presencia imponiendo una nueva capa de tensión y un recordatorio físico de la brutalidad de la fuerza que se estaba desplegando. Observer. Oh, Almirante Cosco. Qué grata sorpresa vernos. Me alegra constatar que ya se encuentra recuperado, y que podrá acompañarnos para el final del espectáculo, dijo con seriedad. Almirante Cosco, señorita Observer. Como puede ver, estoy casi totalmente restablecido, aunque incompleto. Aún así, he insistido en venir a supervisar el progreso final de la operación. Observer. Ya veo. Y le confirmo que la misión está excelentemente encaminada. De hecho, creo que el desenlace ocurrirá en cualquier momento. Sus soldados han cumplido con un trabajo más que satisfactorio. Estoy compilando todos estos datos cruciales para enviárselos a la emperatriz. Estoy segura de que quedará más que complacida. Almirante Cosco, me alivia escuchar eso. Nuestros objetivos más ambiciosos estarán a un solo paso de ser completamente realizados. Tester, por si lo han olvidado, yo también estoy presente. No toleraré que me releguen a un segundo plano en mi propia sala de observación. Todas las batallas deben ser dramáticas. Son la manifestación física de la voluntad. La voluntad las anima y les da fuerza. Lo que dices es demasiado sentimental y difícil de entender. Solamente es muy arrogante, ¿es eso? Parece que alguien hubiera sido golpeada. No
me molesta si hay un poco de rudeza. Comencemos una repetición del pasado, o quizá un cálculo del futuro. Tic-tac, tic-tac. Al levantarse, la hora llegó. ¿Qué tan malo es? Aún no termina, señor. Toda la flota anclada. Por Dios, por Dios.見つめ合う